Hoy el tema que vamos a ver es el Espíritu Santo, su llenura. Y en eso también tengo que reconocer que no me reconozco como alguien lleno del Espíritu Santo y que vive en las nubes y que es increíble y que lleva una vida maravillosa, ¿no? Porque tengo pecados, tengo defectos, tengo luchas, me desanimo con facilidad, pero aún así aspiro a esa vida llena del Espíritu Santo. Entonces, quería igual compartirles esto como una introducción y veíamos con respecto a, ya, a la guía del Espíritu Santo, eh, que cuando queremos saber, la pregunta es cómo nos guía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es como contratar un guía turístico. Esto es una idea que me compartió un amigo. No es como, como contratar un guía turístico donde yo voy y digo, quiero conocer tal lugar, yo voy, te contrato para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú me guíes por este lugar. Cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo, tenemos que recordar que el Espíritu Santo tiene un propósito, y ese propósito es irnos transformando a la imagen de Cristo. Él nos quiere guiar a Cristo. Él quiere formar a Cristo en nosotros. Él quiere que el carácter de Cristo se replique en nosotros. Entonces, si yo estoy interesado en la guía del Espíritu Santo, tengo que estar interesado también en cuál es el propósito, hacia dónde Él me guía en el día a día. Veíamos esto en la clase pasada. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a través de las Escrituras, a través de Jesús, sus mandamientos, su ejemplo, su vida y su carácter, a través de la iglesia, a través de la conciencia y a través de situaciones de la vida diaria. Ahora, esto es como un llamado a la prevención de la reacción un poquito sectaria. ¿A qué me refiero? A veces me ha pasado a mí muchas veces que cuando, sobre todo en mi primer caminar, en tiempo de caminar con Dios, que yo aprendí algo nuevo de Dios y Dios me mostraba algo nuevo a través de la Biblia o a través de otras personas y yo me volvía negativo, me volvía cuestionador en el sentido de que, oh, entonces todo lo que aprendí en el pasado no sirvió de nada, porque ahora todo esto nuevo que Dios me está mostrando. Y eso es tener una actitud un poco arrogante y sectaria, de decir, oh, porque ahora aprendí algo nuevo, entonces todo lo malo, lo anterior lo elimino. Y con respecto al Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado de, ahora estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo, pero debemos reconocer que Él, aunque puede que no conozcamos mucho o puede que conozcamos demasiado, Él igual está trabajando en cada uno de nosotros. Desde antes de que nos hiciéramos cristianos, que nos hiciéramos discípulos, desde antes que nos volviéramos a Cristo, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros, aun cuando no sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué podemos ver esto? Juan 16:8, cuando Jesús dice la obra del Espíritu Santo con respecto al mundo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a justicia, al pecado, o sea, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces, aún antes de que yo supiera nada, Dios usó los medios a través de cristianos, usó la Biblia, usó el ejemplo de Jesús, para darme convicción de pecado y mostrar en mí la necesidad, llevarme a reconocer la necesidad que yo tenía de Jesús, que tenía de un Salvador. Y eso es el Espíritu Santo, esa es la obra plena del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir, ah, porque ahora estamos conociendo esto, entonces lo que viví en el pasado no me sirvió. No podemos decir eso. No debemos caer en ese error. Juan 14, versos 17 y 23 dice, el Espíritu de verdad, está hablando de Jesús les va a enviar el Espíritu Santo, el otro consolador. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Entonces la pregunta es, ¿se te mostró la necesidad de Cristo como Salvador? ¿Se te compartió a Jesús como el medio de salvación por nuestros pecados? Si la pregunta es sí, o sea, si la respuesta a esta pregunta es sí,
Entonces esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que decíamos que la obra, el Espíritu Santo, una característica, una cualidad de su personalidad es que lo único que quiere, que Jesús sea glorificado, que vean a Jesús, mostrarte a Jesús, aun cuando a veces no entendamos nada del mismo Espíritu Santo. Entonces, si tú te arrepentiste de tus pecados, llegaste a Jesús, tuviste un encuentro con Cristo, esa es la obra del Espíritu Santo. Él venía trabajando de mucho antes incluso de que tú supieras más sobre el Espíritu. Y Romanos 8, versos 26 y 27. Estas tres escrituras son como escrituras para prevenir. No tengamos esa actitud reactiva o sectaria de, oh, ahora aprendimos sobre el Espíritu Santo, entonces nadie me enseñó en el pasado sobre el Espíritu Santo, entonces nada sirve y todo lo que aprendí en el pasado fue mentira. Eso sería un gran error, porque en todo lo que aprendimos del pasado estuvo el Espíritu Santo enseñándonos y estuvo involucrado. Romanos 8, 26 y 27 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El Espíritu Santo está trabajando en nosotros aun cuando no entendamos y a veces ni siquiera sabemos cómo orar. ¿Te ha pasado eso de que estás en una situación, tienes el corazón apretado, quieres orar y no sabes qué pedir, no sabes cómo orar? Bueno, aún ahí el Espíritu Santo está interpretando, está viendo qué hay en tu corazón y Él está llevando esta oración a Dios. Está expresando cuál es la necesidad que hay en tu corazón. Él está trabajando en ti y en mí y Él ha estado trabajando desde mucho antes de este día que estamos escuchando esta clase. ¿Somos débiles? Bueno, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Tenemos debilidades de carácter? El Espíritu ha estado ayudándonos. Si tú te has mantenido en la fe, si tú has estado luchando y has pasado tantas cosas y hasta el día de hoy te mantienes batallando, eso es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en ti. Entonces, entendiendo esto, podemos ahora seguir adelante con lo que estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su llenura. Sed llenos del Espíritu Santo. Esta es una escritura que está en Efesios. Como les digo, esto no es un estudio acabado, no es como, creo que hay mucho, demasiado que podemos compartir o aprender sobre el Espíritu Santo. Desde el mismo Génesis 1, verso 2, ya está hablando del Espíritu Santo, entonces hay mucho que aprender, pero como para una clase acotada hay que resumir, vamos a ver este punto. Primero, el Espíritu Santo y Juan el Bautista. En Lucas 1, verso 15, dice, hablando de Juan el Bautista, el anuncio del ángel, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Sí, hay versiones que dicen desde antes de nacer o desde su nacimiento. El Espíritu Santo, si hay una persona que, después de Jesús, si hay una persona que fue llena del Espíritu Santo de una forma extraña, inusual, desde antes de nacer o desde su nacimiento, ese fue Juan el Bautista. ¿Hay alguno de nosotros que pueda decir, yo fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre y me he mantenido lleno del Espíritu Santo desde ese día? ¿Hay alguno de nosotros que pueda levantar su manito y decir eso? Ahora, esto que ocurre con Juan el Bautista, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Porque es como una exageración. En el Antiguo Testamento, los profetas, yo los llenaba de su Espíritu Santo para enviarlos a predicar. Ocasiones los reyes, cuando eran ungidos, Dios los llenaba del Espíritu Santo como señal de que Él los escogía para gobernar su pueblo. Algunos reyes. Los sacerdotes o el sumo sacerdote, Dios lo ungía y venía sobre él el Espíritu Santo para poder servir al pueblo y oficiar. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios llenó del Espíritu Santo a unas personas para que pudieran trabajar y hacer la obra que Él quería, para que las cosas quedaran como Él quería que quedaran. Hubo casos
pero que se hablara de alguien que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, eso es inusual. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que vimos esta escritura, Juan 16:14, que habla de una característica del Espíritu Santo? Toda la pasión, todo el deseo, todo el fervor del Espíritu, la única intención que tiene en su cabeza, si uno piensa en el Espíritu Santo, que está en el centro de su corazón, Jesús. Él quiere glorificar a Jesús. Juan 16:14. Él me glorificará, pues tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. A tal punto que a él ni siquiera le interesa que lo glorifiquemos a él. Él quiere que glorifiquemos a Jesús. Y recordemos que el deseo del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y replicar la imagen de Jesús en nosotros. Que Jesús sea glorificado, que Él se lleve toda la honra, toda la gloria. Entonces, ¿por qué llenó a Juan el Bautista desde antes de nacer? Porque desde el Antiguo Testamento se venía anunciando la venida del Mesías. Juan el Bautista era el hombre encargado de anunciar y presentar al Mesías al pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo no quería que hubiera falla, no quería que hubiese error en eso. Entonces, como esa persona que llega antes de la hora y que es muy puntual y que es muy exagerada, era tal su deseo de glorificar y de mostrar a Jesús y de que la obra de Jesús marchara y que todo saliera de acuerdo al plan de Dios, que decide Dios a través de su voluntad, a través del Espíritu Santo, decide llenar a Juan desde antes de nacer. Entonces esto habla de la pasión que tiene el Espíritu Santo por Jesús. Pregunta, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, pero eso lo hizo realizar milagros. ¿A cuántas personas sanó Juan el Bautista? ¿A cuántos muertos resucitó? ¿A cuántos leprosos sanó? Bueno, aquí tenemos una escritura, Juan 10:41, hablando de Juan el Bautista, dice, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Imagínate, alguien lleno del Espíritu Santo como ninguno de nosotros, desde antes de nacer o desde el vientre de su madre, pero no hizo ningún milagro. Todo su milagro fue mostrar a Jesús, guiar a la gente, al pueblo de Israel al arrepentimiento para llevarlos a Jesús, preparar el camino a Jesús. Entonces, eso elimina de alguna forma la idea un poquito extraviada que se tiene dentro del movimiento pentecostal. Yo era pentecostal y cuando me vi con esta escritura, me confrontó Dios con eso, de creer que porque alguien tiene el Espíritu Santo necesariamente tiene que hacer milagros. No, Juan el Bautista, el Espíritu Santo trabajó en él desde antes de nacer. Y su único milagro fue mostrar a Jesús. Y conmovió a una nación, llevó a una nación al arrepentimiento. Pero señales milagrosas, no, no hizo señales milagrosas. Así que tener el Espíritu Santo no es sinónimo de tener que realizar señales milagrosas. Dios te puede usar para cosas increíbles. Si Él quiere sí, si Él quiere no. Pero no necesariamente es equivalente eso. Ahora con respecto a Jesús. Jesús y el Espíritu Santo. Lucas 1:35. Y el ángel dijo, el Altísimo Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Eh, Son cosas que ya sabemos. Jesús nació del Espíritu Santo. O sea, su cuerpo humano era obra del Espíritu Santo. Él no tuvo pecado. ¿Por qué creemos que no heredó pecado? Porque Él es obra del Espíritu Santo, según lo que dice esta escritura. Lucas 3:21 al 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo.
El Espíritu Santo descendió sobre Jesús al comenzar su ministerio. Cuando Él decide comenzar su ministerio, está el Espíritu Santo presente, trabajando en Él. Lucas 4, versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El Espíritu Santo llena a Jesús para que pueda enfrentar a Satanás y lo lleva al desierto. Es interesante eso, cómo enfrentaba Jesús a Satanás, cómo enfrentaba las situaciones difíciles de su vida, lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Jesús realiza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se expande su fama? En el poder del Espíritu Santo. Hechos 1, verso 1 y 2. Querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús desde sus comienzos, hasta el día en que subió al cielo, una vez que, bajo la acción del Espíritu Santo, dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Guió a Jesús para dar instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles. O sea, las instrucciones de Jesús eran la obra del Espíritu Santo hablando. Eso ya lo vimos en una clase. Y esto es algo curioso. Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Cuál es el punto aquí? Lo que dice que Cristo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, en sacrificio. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en la hora de su sacrificio. Entonces, sí, es verdad cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay algo que está pasando, que el Padre se está alejando de él porque está cargando los pecados de la humanidad. Pero, por otro lado, el Espíritu Santo está acompañando a Jesús. No lo abandonó. Quien por medio del Espíritu se ofreció sin mancha a Dios. Entonces, si pensamos en todo esto, bueno, y ahí no puse, la resurrección de Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Jesús nació del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús al comenzar su ministerio. El Espíritu Santo llena a Jesús para que pueda enfrentar a Satanás. Jesús realiza su ministerio en el poder del Espíritu. Guió a Jesús para dar instrucciones a los apóstoles. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en la hora de su sacrificio. Si todo eso lo hizo con Jesús, y nosotros, como discípulos de Cristo, ¿podemos vivir nuestro cristianismo sin buscar depender del Espíritu Santo? Si somos discípulos de Jesús, el Espíritu Santo entonces debe ser un poder, un factor importante en nuestro cristianismo, porque lo fue en Jesús. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Es lo que la página al comienzo, lo que decía en letra chica. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Esto es un mandamiento del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Recordemos esto, lo hemos visto ya en semanas anteriores, cuando en Corintios, 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo se despide con los hermanos con una bendición trinitaria. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces decimos, el Espíritu Santo, y veíamos, ya lo vimos eso en el pasado, que se refiere a comunión, relación de unas personas con otras. Una relación. Entonces, si Pablo pedía que los hermanos, que la comunión del Espíritu Santo fuera con los hermanos, porque el Espíritu Santo es una persona con quien tenemos que relacionarnos, no es una doctrina, no es solamente una idea, no es un poder,
impersonal. Con un poder impersonal yo no tengo comunión. Con el agua yo no tengo comunión. Con la corriente eléctrica yo no tengo comunión. Puedo tener comunión con una persona. Y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? No podemos olvidarnos de que Él es una persona. Y la palabra llenura puede implicar algo, tiene que significar algo, pero debe ser en relación a la persona del Espíritu Santo, a tener una relación con Él. Lo que veíamos, 2 Corintios 3, oye, esa no la corregí, la copié igual de la semana pasada. 2 Corintios 3, versos 17 y 18, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y al final lo destacado en rojo dice, por más, por más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces recordemos que el Espíritu Santo es el Señor, Él es Dios, Él es el que manda en mi vida. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu no es como vestirme de algo, no es como querer usar algo y dejarlo cuando yo quiero y lo tomo cuando yo quiero. Él es el Señor y yo le debo sumisión, le debo obediencia. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu tiene que estar relacionado con algo que apunta a vivir bajo ese señorío de Cristo. Por el Espíritu Santo es que podemos vivir bajo el señorío de Cristo. Romanos 8, verso 12 al 14, la traducción lenguaje actual, me gusta como dice, lo leía, dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo con esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Perdón. Entonces, si habla la Biblia de ser guiados por el Espíritu y habla la Biblia de que debemos ser llenos del Espíritu, tiene que estar relacionando y apuntando hacia esto, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios versus no vivir una vida de acuerdo a mi propia naturaleza pecaminosa, a mis propios deseos o malos deseos. Tiene que ver con mi espiritualidad, tiene que ver con mi consagración a Dios, tiene que ver con buscar crecer en mi relación con Dios. Y el verso 14 dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo nos guía, pero no nos obliga. Para que Él nos guíe, yo me tengo que dejar guiar en una relación en donde hay dos personas, pero una va guiando y la otra es guiada. Ya lo dije, uno tiene que guiar y el otro tiene que ser guiado. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña. Y ya veíamos la semana pasada cómo habla, cómo nos guía el Espíritu Santo. ¿Qué medios usa para guiarnos? Volviendo al tema de Efesios 5:18, que dice al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, podríamos pensar, pero el Espíritu Santo dice lleno, entonces como que fuera un líquido, un fluido, una energía impersonal. No necesariamente. Porque en la misma carta de Efesios tenemos que recordar que el apóstol Pablo está hablando de que se puede entristecer al Espíritu Santo. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice la versión Dios habla hoy. Con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. El día en que Él les dé la liberación definitiva. Entonces el contexto de Efesios, donde está el mandamiento de ser llenos del Espíritu, tiene que ver con dejarnos guiar, someternos, vivir una vida que agrada al Espíritu, que agrada a Dios, versus no dejarnos guiar por las obras de la carne. Entonces no tiene que ver con necesariamente la idea de ser lleno del Espíritu, no tiene que ver como con ver al Espíritu como un objeto a quien yo tomo cuando yo quiero y dejo cuando yo quiero. Yo veo cuando yo quiero y si no, no lo veo. Tiene que ver con otra cosa. Me gusta este comentario, lo copié del libro, no sé dónde lo guardé. Ya, ni siquiera sé dónde lo dejé, pero es el libro de Douglas Jacobi que habla del Espíritu. Dice, y este es un comentario que hizo, si alguien está lleno de vino, este es el libro.
Ahí para que si alguien le... Es muy bueno el libro. Dice, si alguien está lleno de vino, esa persona se encuentra bajo la influencia o control del vino. Pablo exhorta a los discípulos de Éfeso a ser llenos del Espíritu. Como él también señala, nuestra decisión de ser llenos del Espíritu tiene efectos en cómo usamos nuestro tiempo, el cual es un bien precioso y limitado. Cuando usted está lleno de algo, ese algo te caracteriza. Ser llenos del Espíritu de Dios significa que estamos llenos de Dios y hacemos que la gente piense en Dios. Somos olor de vida. 2 Corintios 2, versos 14 al 16. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la gente lo sabe. Es bastante simple. Estar llenos del Espíritu Santo significa ser espiritual, imitar a Dios y ser parecidos a Jesucristo. Es decir, todas las personas de la Trinidad están presentes en nuestra vida. Y ahí está la cita del libro de Douglas Jacobis y la página número 13. Entonces, tiene que ver con ser guiados por el Espíritu. Estar lleno del Espíritu Santo es estar llenos de Cristo, es estar lleno de la palabra de Dios, es estar viviendo de acuerdo a su voluntad. No es otra cosa que eso. Esta es Logos Kai Logos. Y me llamó la atención, aquí le puse, está la frase, esto se llama la versión interlineal. Esto ustedes la pueden encontrar después, aquí abajo está la cita. Cuando dice, y estén, dice, lo dice así, la palabra aquí está en el original, y abajo una traducción literal dice, estén siendo llenados a plenitud. Entonces, el concepto de ser lleno no es como yo me llené una vez de Dios, yo estoy completamente lleno del Espíritu Santo en una ocasión y ya, y eso fue para siempre. No, dice que es algo, el desafío, el mandamiento es, estén siendo llenados del Espíritu, pero no llenos a medias, sino también siendo llenados a plenitud, totalmente controlados por el Espíritu Santo, totalmente guiados por el Espíritu Santo, influenciados por él para hacer la voluntad de Dios. Entonces, nuestra aspiración debe ser eso. Efesios 5, el contexto dice, estén siendo llenos del Espíritu. Y la forma en que están los verbos de las palabras que están cercanas, los versos que siguen después, es como, ¿cómo estamos siendo llenos? ¿Para qué? ¿Qué hacemos? Animándose unos a otros, o hablando con alabanza, salmos, himnos. Verso 19, cantando y alabando al Señor con el corazón. O sea, estamos siendo llenos del Espíritu Santo para animarnos, para servir, para adorar a Dios, dando siempre gracias. Esto es una forma de vida. Y después, verso 21, sometiéndose unos a otros por temor a Cristo. O sea, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con relaciones, tiene que ver con tu cristianismo diario, tiene que ver con tu corazón agradecido, tiene que ver con cuánto me preocupo de otros en la iglesia y cuánto lucho por edificar a otros en la iglesia. No tiene que ver con otra cosa. Podemos pedir el Espíritu Santo y aquí está la pregunta que me hacía mi hermana. Entonces, como, pero si Jesús dijo que podíamos pedir el Espíritu Santo. Y la pregunta es esta, bueno, si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, si ya lo recibimos y somos el templo del Espíritu Santo, ¿podemos recibir el Espíritu Santo? O sea, pedir el Espíritu Santo. Hechos 2:38 es una escritura que veíamos, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros desde el bautismo, pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 1, versos 15 al 17. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, él está hablando aquí con cristianos. Esto no es una carta para nuevos creyentes o para personas que se van a convertir, ya son la iglesia de Éfeso, son cristianos, son parte del pueblo de Dios. Verso 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Por qué pedía que Dios les diera el Espíritu Santo manifestado en sabiduría y en revelación si ya eran cristianos? Y el verso 18 dice, y también que Dios les abra los ojos del entendimiento, pero los efesios podrían pensar, pero Pablo, ya somos cristianos.
Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero Pablo oraba porque el Espíritu Santo siguiera trabajando en sus vidas y siguiera proveyendo en ellos las cosas que les faltaban. Pablo oraba por el que el Espíritu Santo siguiera trabajando en la vida de ellos. Entonces podemos pedir el Espíritu Santo en un sentido que venga el Espíritu Santo a morar en mí, no, ya vive en mí. Pero eso no quiere decir que yo estoy maduro espiritualmente, que en todas las áreas de mi vida estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Sí puedo orar para que el Espíritu Santo me haga crecer, me haga obedecer, me haga madurar. Miren, y estas son las escrituras. Mateo 7, este es un contraste. Mateo 7, del 7 al 11, verso Lucas 11, del 9 al 13. Y son paralelas las escrituras. Mateo 7 dice, o sea, Mateo 7 también, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que abre y al que llama se le abre. Lucas dice, así que yo os digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Dicen lo mismo prácticamente. Sigue avanzando. Verso 9 y 10 de Mateo. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? En Lucas, verso 11 y 12. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O su hijo pide un huevo, le dará un escorpión? Hay pequeñas diferencias, pero están hablando del mismo tema. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo, en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? Lucas, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y ese es el punto. Podemos estar tentados de decir, bueno, yo ya tengo el Espíritu Santo, no necesito pedir el Espíritu, nada del Espíritu en mí. Y el punto aquí está hablando aquí, leía algunos comentaristas que decían, lo que dice Mateo, cosas buenas, el pescado, el huevo, eh, el pan, eran necesidades básicas para un judío. Era algo que necesitaban para vivir. Viene Lucas y lo reemplaza por el Espíritu Santo. O sea, si tú necesitas pan para vivir en este día, Lucas dice, tranquilo, eso está contenido en el Espíritu Santo, pídeselo. Si yo necesito hoy día pescado, Lucas dice, eso está contenido en el Espíritu Santo, pídeselo. Necesito huevo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Sabes qué? Cuando tú te bautizaste, Dios depositó en ti el Espíritu Santo y depositó en ti todo lo que tú necesitabas para desarrollarte. Está contenido en el Espíritu Santo. Pero es mi deber ahora tomar la responsabilidad y guiado por el Espíritu, luchar porque todas esas áreas en las que yo veo que no me parezco a Cristo, me desarrolle. No es mi fruto, no es mi trabajo, es la obra del Espíritu Santo en mí. Necesitas paciencia. Mire, Gálatas 5, 22 al 25. Dice, en cambio el fruto del Espíritu, este es el fruto del Espíritu. El Espíritu ya vive en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, o sea, yo ya nací del Espíritu, me dio vida, pero hay un mandamiento, andemos guiados por el Espíritu. O sea, yo para poder dar fruto del Espíritu, para que el Espíritu, quiero decir, para que el Espíritu Santo dé fruto en mí, yo tengo que andar guiado por el Espíritu. Y puedo andar guiado y puedo andar guiado por mi carne. Puedo andar guiado por el Espíritu, que me va a guiar a través de la palabra, de los consejos de los hermanos, de la iglesia. ¿Se acuerdan de todo lo que veíamos la semana pasada?
o puedo vivir una vida de acuerdo a mi antojo, a mi voluntad, aún teniendo el Espíritu, aún siendo un renacido. Entonces, la pregunta es, pero hoy día, ¿qué voy a necesitar? Hoy día necesito amor, crecer más en amor. Pero el Espíritu tiene ese amor, ya lo tiene, pídeselo. Necesitamos pedir el Espíritu, pero manifestado en amor. No es pedir la morada, ya está. Ahora que Él se manifieste, ahora que Él crezca, ahora que Él produzca ese fruto en ti. Pero esto no es algo místico, esto es algo real. Esto sucede, pero con mi cooperación, en mi caminar diario, ser guiado por el Espíritu. Por ejemplo, esto lo vimos, ¿se acuerdan? Una de las situaciones, una de las formas en que nos guía el Espíritu Santo es a través de las situaciones de la vida diaria. Y veíamos Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y la pregunta era, ¿cómo lleno del Espíritu fue llevado por el Espíritu y el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo? ¿Cómo? Sí, el Espíritu Santo no quería que Jesús pecara, obviamente, porque es santo. Pero Jesús necesitó aprender la obediencia, Jesús necesitó enfrentar, Jesús necesitó aún mostrarnos a nosotros, dejarnos el ejemplo, cómo dar la batalla espiritual. Y el Espíritu Santo quería que Él mostrara esos rasgos de carácter, los desarrollara aún más. Entonces, me falta, me falta amor. ¿Quién de nosotros es perfecto en amor? ¿Ha llegado a la plenitud en amar? Me falta alegría, gozo, me falta paz, me falta paciencia. Pide pan, pide el Espíritu Santo, pero en ese sentido, pide que te guíe, pide que te llene. Necesitamos desarrollar esa relación dinámica con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que decíamos que el propósito de Dios, cometemos un error a veces, pensamos que el propósito de Dios es, ya, los pecados, ¿cuál es el propósito de Dios? Salvarme. Y hacemos teología a partir de Génesis capítulo 3, cuando el propósito de Dios está mucho antes de eso. Génesis 1:26 era reflejar la imagen y semejanza de Dios. Dios, Génesis 1:26 al 28, dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Es lo que sigue. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Desde el principio, el propósito era que la tierra se llenara de personas que reflejaran el carácter de Dios, que amaran como Dios ama, que fueran compasivos como Dios es compasivo, que tuvieran paciencia como Dios es paciente, que fueran sensibles como Dios es sensible, es tierno. Cada característica del carácter de Dios, Adán y Eva lo tenían porque no habían pecado. Y la tierra iban a tener hijos tomados de Dios, la tierra entera se iba a volver un paraíso. Ahora, ¿será que el propósito de Dios cambió? ¿Es más que solo ser salvo? ¿Es más que ya estar perdonado por los pecados? Romanos 8:28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Generalmente utilizamos esta escritura con esa parte, solo esa parte. Ah, que bueno, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero se nos olvida el resto, lo que, lo que han sido, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Yo lo digo porque a mí me pasó eso. Yo leía la escritura y decía, wow, qué bueno, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de esto. Pero no me había fijado en este otro detalle. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ah, hay un propósito. Dios dispone todas las cosas, pero de acuerdo a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, según Pablo, Génesis 1.
Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sigue siendo el propósito de Dios. Perdón. Y Dios sigue trabajando. No ha cambiado su propósito para ti y para mí. Dios quiere que tú seas transformado a la imagen de Jesús. Y va a usar todas las situaciones de la vida para que tu carácter se desarrolle hacia la imagen de Jesús. Podemos estar repitiendo la escena. Dios es compasivo, Dios es paciente, pero Él tiene un propósito. Si tú has sido escogido de acuerdo con su propósito, yo creo que sí, porque somos todos cristianos, hemos confesado nuestra fe en Jesús, tenemos un propósito, ser transformados a la imagen de Jesús. Mi propósito, reflejar el carácter de Jesús, ser transformado a su imagen. Me gusta esta idea. Yo me miro y no veo a Jesús mucho en mi vida, en varios aspectos. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu Santo es a la vez el Espíritu de Dios y es a la vez el Espíritu de Cristo. O sea, porque Dios nos destinó, nos tiene un propósito, nos predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, es que puso en nosotros el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. En potencia, cada nuevo convertido, cada nuevo discípulo, una persona cuando se convierte a Cristo y recibe el Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu de Cristo, ahora tiene que crecer en madurez. Un bebé igual se cae muy fácil, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a alimentarse, pero en potencia ya tiene todo lo necesario para desarrollarse como un pleno hombre, como una plena mujer. Tú tienes el Espíritu de Cristo, tú puedes ser puro como Jesús, tú puedes ser amoroso como Jesús, tú puedes ser paciente como Jesús, tú puedes tener un corazón perdonador como Jesús porque tienes el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, es categórico. Lo que veíamos, 1 Corintios 3:17, la parte B dice, así todos nosotros somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La Escritura está compactada, están unidas las Escrituras. El Espíritu Santo quiere transformarte a la imagen de Jesucristo. Esa es la acción. Entonces, si tú buscas ser lleno del Espíritu, completamente influenciado por el Espíritu, vas a estar trabajando en tu vida, en tu carácter, en tus relaciones. Porque la obra del Espíritu, la acción del Espíritu es querer transformarte a la imagen de Jesús. Esa es toda su pasión. Gálatas 6, versos 7 al 9. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, el punto es constantemente, el día a día, sembrar para agradar al Espíritu. Y esto, mi hermano, para mí es una lucha diaria. No todos los días y no a cada instante quiero hacer la voluntad de Dios. A veces quiero hacer mi propia voluntad, muchas veces, demasiadas veces, pero esta es la batalla. Y esto va determinando tu madurez espiritual. ¿Cuánto me dejo guiar por el Espíritu? ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de las Escrituras, a través de los hermanos, a través de situaciones, a través de mi conciencia y otros medios más. Conclusión. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, aunque no hizo ningún milagro. Jesús dependió del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento para los discípulos de Jesús. Estar lleno del Espíritu Santo significa ser espiritual, imitar a Dios y estar siendo transformados a la imagen de Jesucristo.
Podemos pedir y buscar ser llenos del Espíritu Santo para que Él produzca sus frutos en nosotros y seguir creciendo hacia el carácter de Jesús. El Espíritu Santo, su llenura, ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.